Dice así Santiago, si me acompaña en Santiago capítulo 1, verso 16 al 18, dice la palabra de Dios así, amén. Todos lo tienen, aleluya al Señor. Dice así, Santiago capítulo 1, verso 16, dice, amados hermanos míos, no erréis. Todos digan, no erréis. Verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Él nos hizo para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Por qué no levanta sus manos y le decimos así a nuestro Dios con palabras de oración? Padre, venimos delante de ti, mi Señor. Te damos las gracias porque nos permites una vez más estar aquí. Nos das la vida, la existencia. Estamos hoy de pie. Estamos hoy con aliento, Señor, que respira nuestro ser, y sabemos que tú, Señor, eres bueno. Gracias porque hoy nos das la oportunidad de venir, escuchar tu palabra y poder, Dios mío, ponerla por obra y acción, ya que, Señor, es la única verdad que nos llevará hacia ti para llegar, Señor, al reino celestial que tienes preparado. Padre Santo, en esta hora, Señor, todo corazón, Señor Jesús, sea sensible a tu palabra. Todo oído, Señor, sea abierto a tu palabra, todo oído espiritual, todos los ojos, Señor, también espirituales, Dios mío, sean abiertos en el nombre de Jesucristo, para que tu palabra, Señor, obre, reine y penetre sobre nosotros. Y como dice, Señor, el profeta Isaías, Señor, que Dios mío, la palabra que tú, Señor, has traído hoy, no regrese, no retorne a ti vacía, sino que traiga, Señor Jesús, una bendición, que regrese con un resultado positivo y bueno en salvación. Señor, en esta hora declaramos tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Señor, salude a su hermano a su derecha, a su izquierda. Dígale, no erréis. Le puede decir, no erréis. Santo Dios, puede tomar su asiento una vez que haya saludado a su hermano. No erréis es una palabra, suena a una palabra muy importante, a la vez fuerte también, porque esta palabra tiene un significado. Y hablando de ello, estaba mirando, observando la palabra de Dios, y estaba leyendo lo que es Daniel capítulo 4, para poderlo ilustrar un poco hacia ustedes lo que Dios puso en mi corazón. El capítulo 4 de Daniel habla del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Dice la palabra que este rey de repente tiene un sueño profundo, tenebroso para él, y dice que en este sueño miraba un árbol gigante donde llegaban las aves, los animales debajo de aquel árbol se sustentaban, tenían bendición, tenían tranquilidad, pero dice que de repente miró que ese árbol era cortado, y le ponían como algo de oro en el tronco para que no volviera, para que estuviera así y no creciera más, y dice que Daniel llega a interpretar el sueño. Y Daniel le dice al rey, esta interpretación es así, el Señor dice que tu reino será detenido, tu reino empezará a claudicar. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor dijo, todo lo que tengo, toda mi fuerza, toda mi riqueza, todo el reinado, todas las naciones, todo lo que abarca a mi alrededor, dice, es por mí, es por mi causa. Y ahí es donde Dios, al darle la interpretación a Daniel, le dijo, por cuanto tú te has hecho en esta manera y has puesto tu corazón duro y no has reconocido, ahora Dios dice que te vas a transformar en una bestia, vas a ser transformado hasta que tú reconozcas a tu Dios. El apóstol Pablo habla algo acerca de nosotros humanos
que nosotros dice somos seres que creó nuestro Dios, pero dice también que tenemos una naturaleza caída. Hay un pensamiento diabólico, humano, que en el cual luchamos nosotros continuamente, día a día, y hay pensamientos que vienen a nuestra vida. Y este pasaje me remonta y me da a entender también que dentro de nosotros tenemos un ser espiritual, pero también tenemos una carne que nos hace batallar. Este rey Nabucodonosor se transformó en una fiera, en una bestia, le salieron uñas, le salió pelo y anduvo como bestia. Usted conoce la historia, y comió como comen los bueyes, como comen el pasto, y se mojaba sobre el rocío, del rocío caía sobre él y se mojaba. Y en esta interpretación me refleja, y muchas de las veces puedo entender que muchas de las veces en nuestra vida como que el hombre viejo quiere salir a relucir en nosotros y transformarse en lo que éramos antes. Éramos seres sin Dios y nos transformábamos de una manera muy, muy mala. Nos reflejábamos como tal vez como fieras, como leones, gritábamos como fieras, hablábamos malas palabras, maltratábamos a nuestros seres queridos. Esa era la naturaleza caída que nosotros teníamos antes. Dice la palabra del Señor en lo que estábamos leyendo en Santiago, dice la palabra que el Señor Jesucristo le dice a Santiago, dice a nosotros en su epístola, dice en el capítulo 16, amados hermanos míos, no erréis. Nabucodonosor erró. ¿En qué manera erró Nabucodonosor? En que no reconoció de que lo que tenía era por parte de Dios. Hoy habrá alguien que reconozca que todo lo que somos es por Dios. Habrá alguien que pueda reconocer que usted vive por Dios, que usted respira por Dios, que usted se mueve por Dios. Dice el Salmo 150, todo lo que respire, dice que, ¿cuántos estamos respirando en esta hora? Parece que la mitad estamos respirando. Tenga cuidado, porque si no respira, pues se va a poner azul y después ya no va a poder respirar. Pero todo lo que respira, dice, alabe al Señor. Si usted está respirando hoy es porque Dios, hermano, le da la vida y le da la salud. La palabra errar se define simplemente, hermanos, de esta manera. Como número uno, define la palabra cometer un error o equivocarse en una cosa. Cometer un error o equivocarse en algo. Todos sabemos las cosas buenas y las cosas malas, pero al equivocarnos en lo malo vamos a tener una consecuencia. Número dos es ir de un lugar a otro sin ningún fin o un motivo ni un destino determinado. Es errar es ir a un lugar y de repente siente que no va a ningún lado, no tiene ningún fin, no tiene ningún motivo, no tiene dónde usted está determinado a llegar. Eso es errar. Y por eso cuando nosotros vemos la palabra del Señor que dice no erréis, nos da a entender que no nos equivoquemos, que no cometamos un error, que no vivamos como si no tenemos rumbo. Y es la palabra que nos enseña hoy que necesitamos entender lo que el Señor nos quiere dar a entender hoy. No erréis. Los temas de este mes, hermanos, son los temas de los miércoles, es de no equivocarnos confundiendo la palabra de Dios. No equivocarnos confundiendo la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos insta y nos enseña y nos dice, hay muchas fábulas afuera en el mundo, fábulas, filósofos, hay cosas, pensamientos que van a venir a nosotros y nos van a querer confundir. Nos van a querer confundir de lo que ya sabemos, de lo que ya conocemos. Por eso Santiago ahora nos dice, no erréis. Dice también a Efesios capítulo 2, cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 2, verso 1, la epístola a los Efesios nos recuerda y nos dice que nosotros en un tiempo estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos y en nuestras faltas, y no éramos nada felices. Pero un día vino Dios y quitó todos esos pensamientos de nosotros.
El viejo humano que éramos, el Señor lo quitó de nosotros y nos dio entendimiento. El Señor nos limpió de todos esos pensamientos. Continuamente errábamos en una y en otra manera, conociendo los placeres del mundo, las fiestas, las borracheras, las orgías, yo no sé en qué vivió usted, pero en todo lo malo que vivimos, el Señor nos limpió y nos arrancó de esa suciedad y de ese mal en que vivíamos. Y ahora el apóstol, ahora nos dice Santiago, no erréis, no erréis. Hay unos versículos más que quiero mencionar. También dice otra definición, divagar, la imaginación o el pensamiento yendo de una cosa a otra sucesivamente sin orden, objetivo ni motivo concreto. Esa es otra cosa, divagar en las cosas de los pensamientos. Nuestro pensamiento tiende a divagar, tiende a pensar cosas, tiende a pensar carnalmente en las cosas del mundo, en las cosas que nos atraen y vemos. Esa es otra definición, pero ya como decíamos, que la palabra de Dios nos dice que Dios ya nos limpió de ello. ¿Cómo ha sido su vida después de ese mundo ahora con Dios? Ha sido una bendición. No confundir la palabra quiere decir que cuando estamos en el Señor vamos a tener luchas y pruebas aún todavía. Vamos a tener dificultades, pero la diferencia es que Dios va a pelear con nosotros, de que Dios va a estar a nuestro lado, de que no vamos a errar, no nos vamos a equivocar siguiendo la corriente del mundo. El Señor dijo, no sigas la corriente del mundo ni los deseos que hay en ellos, porque son pasajeros. Y es aquí donde en estos temas se nos va a predicar acerca de no confundir la palabra del Señor, acerca de la prosperidad, acerca de cómo nosotros somos ahora en el Señor, cómo vestíamos antes, pero ahora cómo vestimos en el Señor. El mundo nos quiere traer cosas a nuestra mente, pero el Señor Jesús nos dice que Él tiene, hermanos, una palabra para nosotros. Hay consecuencias de errar. Primera de Corintios capítulo 15, verso 12 al 14 dice así, de esta manera. Dice la palabra de Dios así, si usted abre su Biblia, en Primera de Corintios capítulo 15, verso 12 al verso 14 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? El verso 13 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y dice el verso 14: y si Cristo, dice, no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también nuestra fe. Al ver esta escritura, el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios qué está sucediendo en sus vidas, porque ha venido una doctrina de afuera del mundo y les está diciendo: Cristo ya no resucitó. ¿Para qué están en la iglesia? ¿Para qué están buscando a Dios si Cristo no resucitó? Y mucha gente empezó a creer que era verdad, que posiblemente estaban perdiendo su tiempo. Una doctrina falsa, mala, se estaba introduciendo en la iglesia. Y la iglesia, cuando no se tiene cuidado, va a tender a irse a los pensamientos del mundo. Y esta palabra era que la esperanza es Cristo. Cristo viene por su iglesia. Esa fe la tenían que mantener. Pero había alguien que estaba errando. Ya no creía en las cosas que Dios había prometido. Y estaban queriendo errar. Y por eso el apóstol les dice: entonces, si Cristo no resucitó, entonces es vana tu fe. Es vano que estés aquí. Es vano que te vistas como te estás vistiendo. Es en vano que vengas a los servicios y estés en las sinagogas, estés en la iglesia, estés en las casas orando. Entonces es en vano todo lo que ha sucedido en tu vida. No sirve de nada. Pero la verdad es que cuando uno experimenta el poder de Dios, no te puede nada quitar de lo que has creído en el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol les dice ahora en el verso 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho.
Les dice, pero ahora Cristo ha resucitado. Es una evidencia que Dios resucitó de los muertos y le vimos, y lo palparon y lo vieron, y hizo cosas maravillosas. El día que estuvimos enfermos, si Dios no hubiese resucitado, no hubiésemos sanado, no hubiésemos salido de las drogas y del alcohol, de esa manera de errar. Pero cuando Dios vino a nuestras vidas, no hubo poder, hermano médico, que nos hubiera podido sacar de ello. No, nadie nos pudo sacar del error y de la confusión del pensamiento. Pero cuando vino Cristo, aclaró nuestra mente y nuestro corazón y nos hizo nuevas criaturas. Por eso dice, hermanos, no erréis, no erréis. El Señor Jesús vive y está en nosotros. Recalcar, hermano, en estos versículos, no erréis, es muy importante. Hace tiempo y aún todavía vemos señales en el medio del tráfico cuando manejamos, y podemos ver señales que nos dicen no entres porque es un cruce de ferrocarril, o no te pares en las vías. Hay otros letreros que te dicen hasta aquí llegó el camino, ya no hay más para dónde, cuidado porque puedes chocar. Hay otros señales que dicen no entres porque algo va a sucederte. Hace tiempo, si no me equivoco, fuimos a un funeral, y si no mal me recuerdo, entramos al funeral, estuvimos allí participando, y me recuerdo que nuestro pastor salió de ese lugar, pero salió al sentido contrario. No sé si mal recuerdo, o iba a salir al sentido contrario, y estaban los picos donde ponchan las llantas, esos picos donde no puedes entrar, y casi pasa el pastor y casi poncha las 4 llantas o las 2 llantas de su camioneta. ¿Por qué? Porque hay señales que nos indican no entres, porque si pasamos ese punto vamos a sufrir una consecuencia. Todas estas señales hay alrededor de nosotros y nos enseñan que no erremos, que no toquemos, que no pensemos en hacerlo, porque si no vamos a sufrir una consecuencia. Aún en la cajetilla de cigarros le dice esto te causa cáncer. Aún en las botellas de vino te dice esto es mal, pero sigue la gente consumiendo, sigue fumando, se siguen haciendo cosas. ¿Por qué? Porque ya está adicta la persona y no puede salir de ello. Esa es una manera de errar. Le decía a mi esposa que había leído un párrafo de un libro que es Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, y dice que este matrimonio están ellos juntos, pero empiezan a tener frustración en su matrimonio, y algo sucede que de repente el hombre de la casa se acerca a ella, después de tantas frustraciones y males, se acercó a ella y la abrazó, y dice el escritor que lo que sucedía en ella era que ella necesitaba cariño del esposo, no necesitaba palabras, no necesitaba flores, no necesitaba ir a cenar. Lo único que necesitaba ella era que estuviera allí con él abrazándola. Pero cuando no estamos en el Señor y no entendemos, simplemente aún en el matrimonio, con los hijos, con las esposas, yo no sé si usted esté pasando algo en su vida similar, pero es porque no tenemos y no nos hemos acercado a Dios, y Dios está diciendo no erréis. Te equivocas una y otra vez por causa de que no has buscado de mí, pero hoy el Señor dice a usted, a nuestras vidas, Dios tiene la respuesta a su necesidad. No erréis. Alguien ya se cansó de errar. Alguien ya se cansó de sufrir en su vida cristiana en Dios. Alguien ya se cansó aquí de sufrir en su matrimonio. Alguien ya se cansó aquí de sufrir que sus hijos estén batallando, que la vida espiritual esté en un término en su vida de alguna manera. Pero hoy Dios dice, no erréis. Enseguida Dios nos va a dar una serie de cosas hermosas que Dios ya nos ha mostrado. Pero dice la palabra, no erréis. Yo los quiero llevar allí a ese punto donde podemos seguir diciendo en la palabra que el apóstol nos dice, no erréis, no te confundas, no llegues a dañarte en tu vida. Primera de Corintios capítulo 15 verso 13 dice la palabra del Señor de esta manera:
un punto más que el apóstol nos enseña y nos dice, no erréis, dice Primera de Corintios capítulo 15, verso 13, verso 33, dice la palabra de Dios. Le miré otro 3, pero dice el 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nos dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea que si hay un dicho mexicano que dice que si nos juntamos con alguien, dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Quiere decir que cuando nosotros nos juntamos más y participamos con alguien en una cosa extraña o mala, vamos a parecernos y después vamos a hablar como hablábamos antes. Pero dice la palabra, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Alguien vendrá y dirá a tu oído, alguien vendrá y te platicará su incomodidad, su sentimiento, y si no es bueno, vas a errar igual, te vas a contagiar, te vas a hacer mal. Pero para no llegar allí, Dios tiene una palabra que hacer conforme a ello. Pero dice, no erréis, las malas conversaciones te van a echar a perder. No te acerques ahí, cámbiala, busca a Dios, de otra manera vamos a fracasar. Dice la palabra en Gálatas capítulo 5, verso 7. Pero antes de leerlo, como dice ahí, las malas conversaciones van a llegar a sacarte de tu fe, de tu creencia en el Señor Jesucristo. ¿Qué conversaciones hay, hermanos, que oímos, que escuchamos? Que todo lo que se nos predica en la iglesia, todo lo que escuchamos en los estudios, todo lo que hacemos, ¿qué es las conversaciones que escuchamos en ciertos sentimientos que no están de acuerdo, que simplemente no congenian con lo que estamos haciendo? La palabra del Señor dice en los Salmos, cuán hermoso y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. La armonía es estar juntos en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Pero aquí nos está diciendo que algo sucede cuando se corrompe algo. Y Gálatas 5, 7 al 10 nos dice, vosotros, dice la palabra, dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Si había hermanos en la iglesia en su tiempo, ellos corrían bien. Ellos estaban en la iglesia obrando al Señor, tenían gozo, tenían paz, convivían, congeniaban, tenían un mismo sentir. Sus esposas, sus hijos, sus jóvenes, todos ellos tenían un mismo sentir. Había un mismo pensamiento, pero les dice el Señor, el apóstol le dice a los Gálatas, les dice, vosotros corrías bien. ¿Qué os estorbó para no obedecer a la palabra del Señor? Sigue diciendo el verso 8, dice así, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura echa a perder toda la masa. Quiere decir que el apóstol les decía, esto no proviene de Dios. Y un poco de levadura infla toda la masa, y la levadura representa el pecado. Y es por eso que hoy nosotros, un poco de levadura, un poco de dejar que entre algo en nuestras vidas nos va a corromper. Cuando nosotros dejamos entrar algo, nos va, hermanos, a echar a perder. Hoy nosotros debemos de meditar y pensar. Yo meditaba en esta palabra y desde 25 años hemos practicado esta palabra, un poco de levadura. Desde aquel tiempo, con nuestro primer pastor nos decía, ustedes tienen que ser así, ustedes en la disciplina, entren a la disciplina, hermanos, esto les va a bendecir, esto les va a ayudar. Nos enseñó en la disciplina, hasta el día de hoy estamos en la disciplina. Y la palabra de Dios nos dice, cuando nosotros dejamos entrar un poco, ese pensamiento va a crecer. Ese pensamiento nos va, hermanos, a echar a perder. Vamos a empezar a hacer caso a las malas costumbres y nos van a quitar de ahí. Va a haber inconformismo, va a haber cosas que nos van a hacer crecer en mal y vamos a fracasar. Pero el apóstol les dice, un poco de levadura echa a perder toda la masa. Lo que se nos enseñó de un principio. Muchas veces platico con mi padre y le digo, porque platicamos de muchas cosas acerca de la disciplina. Y cuando entramos a la palabra de Dios, hay muchas cosas, el por qué nosotros tenemos que mantenernos
en la buena y la sana doctrina y en la disciplina que nos va a ayudar a crecer. El otro día me puse un pantalón que ya no me queda, y le digo a mi esposa, hay que quemarlo porque ya no me queda y me veo mal, le digo. Y es que el Señor nos ha enseñado, y cuando no nos sentimos bien es porque el Espíritu de Dios nos está diciendo que no está bien. Nos enseña la palabra del Señor, y esto quiere darnos a entender. Nos dice, no erréis porque nos vamos a perder. Un versículo más en Eclesiastés 10, capítulo 10, verso 1 al 3, dice la palabra de Dios así, de esta manera. Cuando el rey Salomón escribe este libro, dice en esta particular capítulo 10, verso 1 al 3, dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña mosca echa a perder el perfume del perfumista. Nosotros olemos bien cuando estamos con el Señor, pero una pequeña locura nos va a sacar de la creencia de nuestro Dios. Una pequeña locura nos va a pasar. Dios no nos permita que lleguemos ahí, pero puede pasar como aquellos hermanos que corrían bien. ¿Por qué se alejaron del Señor? 25 años hemos cruzado en la iglesia, y en estos 25 años un 10%, 20% ha permanecido, todos los hermanos que hemos conocido en la iglesia, y no han podido llegar. ¿Por qué? Porque dejaron una pequeña locura entrar a sus vidas, y ahora ya no están en la iglesia. Ahora podemos ver los resultados de errar. Es de que ahora las familias no están bien, ahora los hijos, ahora las esposas ya no están bien, están sufriendo. Pero usted y yo estamos aquí en la casa aún nosotros estamos en la casa del Señor. Dios aún nos está bendiciendo y nos está tocando nuestro corazón para que nosotros nos fortalezcamos en el Señor y sigamos corriendo la buena carrera que es el Señor Jesucristo. Una pequeña locura echa a perder muchas cosas. El verso 2 dice: el corazón del sabio está en su mano derecha. El corazón del sabio está en su mano derecha. Pero luego dice enseguida: mas el corazón del necio en su mano izquierda. El verso 3 dice: y aún va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. O sea que va como en su mano izquierda errando, y se permanece ahí y va diciendo, equivocándose una y otra vez, y va dando a entender: soy necio. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice esto es lo correcto, pero cuando se torna a lo incorrecto, está errando. Difícil es, al parecer, hacer lo bueno. Difícil es en veces parecer. ¿Por qué? Porque debemos de doblegar la carne y debemos de buscar la corrección. Y es ahí lo difícil, pero no es imposible en nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos lograr, lo podemos hacer. Pero todo está que nosotros le creamos al Señor y aceptemos su palabra en nosotros. Un versículo en Gálatas más dice: Dios no puede ser burlado. Gálatas 6, capítulo 6 al 9, dice la palabra del Señor así: Dios no puede ser burlado. Gálatas 6, verso 6 al 9 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y luego dice enseguida: no os engañéis. Y si lo cambiamos, puede decir: no nos equivoquemos, o también no erremos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Y esta palabra, cuando la medité, ¿cómo es que Dios no puede ser burlado? Podemos hacernos de la vista gorda y no hacerle caso al Señor, pero la verdad es que cuando Dios implanta algo, cuando Dios pone algo firme, cuando Dios pone una verdad, hermanos, quiere decir que esa verdad trae vida. Pero cuando el que erra se torna diferente, estamos no burlando a Dios,
estamos burlando su palabra, estamos haciéndonos a un lado, pero esa consecuencia va a traer una repercusión mala a la vida. Pero dice el Señor, no os engañéis. ¿Qué quiere decir? Esta es la verdad. ¿Por qué te engañas conociendo la verdad del Señor? ¿Por qué te engañas como el Señor diciendo, esta es la verdad, este es el comportamiento que te enseño, esta es mi palabra, esta es mi verdad? El Señor dice, lámpara es, dice, a mis pies tu camino, a mis pies tu camino. Dice el Señor Jesucristo, yo soy la luz de este mundo. Un mundo, dice, que no tiene luz, va a perecer, pero dice, yo soy la luz de este mundo, la luz que resplandeció a nosotros. Y cuando el Señor dice, cuando dice la palabra, no erréis, Dios no puede ser burlado. Quiere decir que si nosotros le sacamos la vuelta, adelante nos va a traer una consecuencia. Pero Dios dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Oye, hermanos, el Señor nos enseña, no erréis. Dice el verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo vamos a segar. Sí, siembra, hermano, en el Señor, en todo, enteramente lo que es la palabra, en toda la actividad que Dios nos pone delante de nosotros. El día de mañana vamos nosotros a sembrar. Si usted siembra palabra de Dios a sus hijos, un día sus hijos, hermano, los va a ver bendecidos en la casa del Señor y en su vida. Si usted siembra en su matrimonio, si usted siembra en la iglesia haciendo algo para el Señor, Dios adelante le va a bendecir a su vida. Es lo que dice el Señor, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a segar. Usted, amigo que hoy nos visita, hoy ha venido a la iglesia y hoy puede sembrar en el Señor y venga y decir, yo quiero conocer a Dios. Yo quiero salir de situaciones que no he podido salir. Y Dios dice, no se canse de venir, de buscar a Dios, porque a su tiempo un día va a ver los resultados que Dios traerá a su vida. El Señor dice, no erréis, no erréis. Dios, hermano, es bueno para con nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? Necesitamos ponerla en el corazón, pero no solamente dejarla ahí, sino ponerla por obra en el camino del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios ahora en Santiago 1:17. Dice la palabra ahora en Santiago 1:17 así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo regalo, todo don, todo talento, todo lo que es usted, proviene de Dios. Nabucodonosor, cuando leíamos, él no reconoció que venía de Dios, se tornó en una fiera. Si usted se ha tornado en una fiera en alguna manera de su vida, carnalmente, es porque tal vez no hemos reconocido al Señor. Pero Dios dice, toda buena dádiva, todo lo que es usted, todo don, hermano, todo talento que usted tiene. Veo a jóvenes que están aprendiendo a tocar, veo que están trabajando en la obra. Ese es un talento que Dios ha dado. Todo don perfecto, toda buena dádiva que tiene cada uno de nosotros no es por usted, sino es por Dios. Todo lo que es usted es porque Dios le ha bendecido, es porque Dios le ha dado. Por eso no nos equivoquemos, hermano, confundiendo la palabra de Dios. No pensemos que es por nuestras fuerzas o nuestro intelecto. No pensemos que es por nuestro buen parecer. No es porque tuvimos suerte. Es porque Dios nos ha bendecido en grande manera. Eso que usted es, ese talento que usted tiene, es por Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor y dígale, reconozcamos, sí, Señor, es verdad, todo don proviene de Dios. Toda buena dádiva y perfecta viene de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que el Señor no mueve sus promesas, no te las quita. El Señor está allí bendiciéndote, queriéndote dar.
Pero muchas de las veces nosotros dejamos las bendiciones de Dios. Podemos aún perder nuestra salvación si no tenemos cuidado. Pero hoy Dios dice, hermanos, que todo esto proviene de Dios. Habrá alguien que hoy, habrá un papá que hoy su hijo viene y le dice, papá, necesito esto, y usted se detiene a no dárselo, ser malo. Yo creo que no, yo creo que todos queremos bendecir a nuestros hijos. Pero así es nuestro Dios, dice, todo esto viene de Dios. Él es poderoso, Él es fuerte, Él es Dios sobre todas las cosas. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, dice la palabra de Dios así. Si hoy pudiéramos decir, bueno, ¿qué don tengo en mi vida? ¿Qué talento tengo en mi vida? Y si usted se siente que no tiene un don, si usted siente que no está sirviendo como quisiera servir en la iglesia, fíjese esto que dice el Señor aquí: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es un don de Dios, es un regalo que Dios nos ha brindado y nos ha dado sin costarnos nada. Por eso hoy, al estar en este lugar, es tan poderosa la palabra y poder entenderla, hermanos, que esto que tenemos, esto que Dios nos ha dado, no lo vamos a encontrar en ningún otro lado. Esto que nosotros tenemos, hermano, un día cuando lleguemos al Señor, vamos a ver, vamos a entender, a conocer que lo que somos, hermano, en el Señor es grande. Que un día vamos a saber cómo fuimos conocidos, que un día vamos a saber cómo Dios nos trajo, cómo Dios nos vino a conocer. Pero es necesario no errar para poder llegar a la presencia de nuestro Dios. No por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. Y el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano toda esta obra para que nosotros caminásemos sobre ellas, para que nosotros fuésemos, hermanos, bendecidos y más felices en el camino del Señor Jesucristo. Un versículo en Romanos 11, 29 al 30 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11, 29 y 30. El 30 dice, pues, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. O sea que el pueblo del Señor rechazó a Cristo, pero por esa desobediencia nosotros venimos a alcanzar ahora misericordia del Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra, porque irrevocables son los dones, Dios no los quita. Nosotros somos los que podemos dejarlos y nosotros traer consecuencias a nuestras vidas. Por último, hermanos, dice, para ir concluyendo, no retrocedas, no erres, no te equivoques. Hebreos 10, 35 al 39 dice la palabra de Dios así. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesario la paciencia. Y la paciencia no es estar esperando y estar sentado. La paciencia es sufrir. La paciencia es luchar en contra de las grandes tribulaciones y los pecados que quieran venir a nuestras vidas. La paciencia es permanecer, estar, hermanos, firmes en el Señor y resistir para que todo eso que viene, hermano, no nos dañe. Es necesario la paciencia, ¿para qué? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa que Dios tiene para nosotros. Así que es importante no errar. El verso 37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aún un poquito es, en veces traemos la ley de Murphy, un poquito, ya estoy a la puerta, pero venimos apenas saliendo de la casa. Pero Dios no es así. Nuestro Dios dice un poco más, un poquito más, y lo que el Señor Jesucristo va a hacer es que va a venir y no va a tardar. Quiere que nos mantengamos, hermanos, esperando en el Señor.
El verso 38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agrada a mi alma. Pero nosotros, dice el verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para perseveración del alma. Los que no erran tienen perseveración para el alma. Oye, hermano, el Señor nos dice, no nos equivoquemos confundiendo la palabra del Señor. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad, este versículo que leímos, el verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer de la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos hizo, hermanos, como dice, nacer de la palabra de la verdad. Él nos hizo renacer de nuevo. Él nos hizo renacer del agua del agua del bautismo para el perdón de nuestros pecados. Nos dio nueva vida. Todos nuestros pecados quedaron borrados. Y ahora dice el Señor, ¿por qué? Porque Él nos quiso hacer primicia de Él. Criaturas primeras, criaturas que hermanos, el privilegio de nosotros va a ser que cuando toque la final trompeta, nosotros tenemos el privilegio que un día vamos a llegar al Señor, a conocerlo allá en las nubes. Tenemos un privilegio tan grande y tan poderoso que el Señor nos promete nos promete venir por nosotros. Dice la palabra por último en Hebreos capítulo 2, 1 al 3, para concluir, pero quisiera leer antes de ello lo que estábamos leyendo en Daniel 4, el verso 25, dice así, Daniel 4, 25. Dice la palabra, que te echarán de los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. El verso 26, en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Y el verso 27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia, para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Hasta entonces, y sigue diciendo la palabra que el rey Nabucodonosor al último momento alzó sus ojos hacia Dios y se humilló, y Dios lo restableció en su vida. Yo no sé qué tanto en nosotros y en nuestra vida está, pero Dios quiere hacer algo en nosotros. La iglesia, estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo en tiempos que no habíamos visto hace 3 años posiblemente. Estamos viviendo continuamente, hermanos, y si no despertamos del sueño, seguramente vamos a tener dificultades. Ahorita estamos aún luchando y estamos en el Señor y sentimos su presencia, pero parece ser que algo tedioso está aconteciendo aún en nuestras propias vidas. Por eso el apóstol le habla a la iglesia así, a no errar. Hoy nosotros debemos de despertar en nuestras vidas, porque necesitamos el poder de Dios. No podemos confundir o equivocarnos o confundir la palabra de Dios. El gozo del Señor está aquí, pero el gozo del Señor no es solamente, hermanos, no solamente es una cosa, sino que es todo el conjunto, es toda nuestra vida entera en el Señor, es toda nuestra vida. Por eso la palabra dice, no erréis. Hoy necesitamos buscar a Dios como nunca antes en nuestras vidas. El Señor dice en la palabra que vendrán días que aún los escogidos, aún dice muchos van, hermanos, a perder el amor del Señor. Pero nosotros no podemos perder el amor del Señor. Nosotros necesitamos buscar al Señor. Mire, aquí se paró una mosca. Ahí va la mosca. Yo no sé por qué en vez se separan las moscas aquí.
pero nos da a entender, la mosca echa a perder el perfume. En estos días pasamos a la mall y mi esposa decía, ir a este Coach, este perfume Coach, $105. Y le digo, qué más hermoso huele el perfume de Dios. No importa si te echas todo el frasco, le digo, ¿qué quieres oler mejor, a Coach o quieres mejor oler a Cristo? Y dice, no, pues queremos oler a Cristo. Vamos a ponernos de pie y de esta manera vamos a concluir. Hebreos capítulo 2, verso 1 al 3. Dice así la palabra, Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído durante 25, durante 10, durante 7, 3, un año. ¿Qué es lo que nuestros hermanos que se han bautizado recientemente han escuchado? ¿Qué es lo que nuestros hermanos han escuchado durante muchos tiempos? Han escuchado la palabra de Dios, pero dice con más diligencia. ¿Qué quiere decir? Que con más diligencia, con más esfuerzo, con más sensibilidad a nuestras vidas, necesitamos poner más oído a las cosas que están por venir. Dice el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Un día, esta palabra que se dio, y se dio firme por los ángeles, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Cuando se dio la palabra, cuando Noé predicó, cuando Abraham fue a pedir que le permitiese el Señor rescatar ahí a Sodoma y Gomorra, tuvo que suceder que viniera juicio, y no paró. Así la palabra dice, así como en los días de Noé, va a suceder una vez más. No erréis. En los días de Noé se casaban, tenían fiesta, hacían cosas. En los días de Sodoma y Gomorra sucedió un levantamiento de pecado tan malo, la confusión del sexo, y un día sucedió que Dios se enojó. No pudo más el Señor, trató con el hombre una y otra vez, y el hombre no quiso obedecer, y solamente vino juicio sobre la tierra. Hoy estamos aquí, todas las mañanas le digo al Señor, Señor, ¿hasta cuándo va a acabar esto? Llego al trabajo, le doy al 100%, le digo ya hasta el 200%, ya la hoja ya está como que ya no se desapareció. Y digo, Señor, ¿hasta cuándo se va a acabar esto? Hace años me sentía diferente y ahora digo, Señor, vamos a seguir así, vamos a seguir así. Ir, venir, trabajar, venir. Y Dios me dice, es que lo que yo tengo es más grande que todo esto. Un día esto va a parar y se va a terminar, pero Dios permanece para siempre. Denle un aplauso, désele aplauso a nuestro Dios. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidásemos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? El Señor trajo la palabra. ¿Cómo vamos a escapar? El día que se cerraron las puertas con Noé, es verdad que muchos se arrepintieron, pero después, cuando se cerró la arca, posiblemente muchos queriéndose subir, pero fue muy tarde. Cuando Dios venga por la iglesia, no va a haber alas, no va a haber aviones, no va a haber luna, no va a haber Marte donde nos podamos esconder, o donde se va a esconder la gente. Donde se va a esconder la gente, yo no quiero esconderme, yo quiero llegar con el Señor. El Señor dice a las 7 iglesias de Asia Menor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete
y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. El Señor dice: recuerda dónde has errado. Hoy recuerda dónde está el error, dónde está la falla. Recuerda. Dice el Señor: si no, vendré y quitaré, le dice a la iglesia, el candelero de su lugar. El Señor dice, el apóstol Pablo, que Dios les dio un espíritu de confusión, pero no porque Dios sea malo, sino la gente llegó a tal grado en su maldad que el Señor, siendo caballero, ellos ya no quisieron nada. Dios ya no pudo hacer nada, porque todo está que nosotros queramos venir al Señor. Habrá hoy alguien de nosotros que vengamos al altar y le digamos al Señor: Señor, en una manera de introspección, y decirle al Señor: Señor, nos estaremos equivocando, confundiendo la palabra. Meditar, así como yo medito cada día, y digo: Señor, ¿qué pasa? No me hace feliz esto. Gracias porque me das. Todo mundo pide aumento. Todos piden aumento. Llegan y voy a hablar con el jefe, que me dan aumento porque hago de más. Y llega el otro: a él le dieron, porque a mí no, yo también que me dan aumento. Y digo: Señor, ¿por qué el ser humano se ha hecho así? Y digo: Señor, si me permites permanecer en tu gracia, aunque tú darás un día lo que vas a dar, pero no podemos confundir la palabra del Señor. Todo esto pasará. Si usted gusta pasar al altar, hermano, en su corazón, pase y dígale al Señor: Señor, habrá algo en mi vida que necesito cambiar. El Señor le ama a usted, hermano joven, hermana Dorca, varón. El Señor lo ama. Yo creo que no hay, hermano, en nosotros aún todavía algo que nosotros hayamos llegado a pensar y decir: estamos bien. Yo creo que hay algo en nosotros que necesitamos pensar y meditar y decir: Señor, estaré errando en algo. Estaré pensando en mi pensamiento y resistirme a permanecer en esta situación así. He errado tal vez en burlarme, en tratar de pasarme por un lado y hacerme de la vista gorda delante de ti, de tu presencia, en la escuela, en el trabajo, cuando hablo con mis compañeros en el trabajo, cuando hago trampa en el trabajo. ¿Será que hoy su vida, en su matrimonio, en su casa, sus hijos? El Señor dice: recuerda, por tanto, recuerda en tu corazón, recuerda, mira. Podrás hoy en tu vida meditar en tu ser.